eh, de Ronald Díaz Bolaños, de Costa Rica. Él es un historiador y especialista en cuestiones ambientales, participa del proyecto internacional Ecosisteme, el Estatuto Epistemológico de las Ciencias Ambientales, y yo lo invité especialmente a estas jornadas para que nos hablara de algún científico eh, costarricense, porque como sucedió con la exposición de César Ibarra, gente muy importante que ha hecho muchos aportes los desconocemos. Así que él ahora se va a referir justamente a José Fidel Beltrán Fernández, un científico costarricense muy importante. Así que te escuchamos, Ronald. Buenas tardes, Celina, y a las demás personas presentes. Si me permiten compartir pantalla, Sí, 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 creo que está allá. pueden observar la presentación. Sí, se ve perfectamente. Y sí, como les indicó Celina, me va a corresponder a mí presentar una semblanza de un científico costarricense, en este caso de José Fidel Tristán Fernández. Para referirnos un poco a la figura, es necesario establecer un poco una contextualización. Y es que Costa Rica, desde que se separa de la antigua República Federal Centroamericana en 1838, se dio un predominio indiscutible de gobiernos de carácter liberal, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, donde hay un periodo gobernado por conservadores y después sucedido por otros liberales. Y en este caso, en el caso de Costa Rica no fue así, ya que la gran mayoría de los gobernantes en el siglo XIX fueron de tendencia liberal, eso sí, de distintas facciones que se fueron alternando en el poder. En la década de 1860 se dan acuerdos entre las facciones liberales y conservadoras para que asumiera el poder un presidente que en muchos casos, cuando entraba en pugna con alguno de los sectores, principalmente algunas de estas facciones liberales, intervenía el ejército. Pero ¿qué sucede en 1870? Que se da un golpe militar contra el gobierno de Jesús Jiménez y quien finalmente va a terminar ejerciendo el poder durante y gran parte de los siguientes 12 años va a ser el general Tomás Guardia. Y, y a lo largo de su mandato, que se constituyó en una dictadura, ciertamente impulsó lo que es formas de progreso, formas también de lo que es una reforma jurídica que terminó con la promulgación de la Constitución de 1871, que no siempre respetó. Y es interesante ver cómo en este periodo se da una influencia del krausismo. De hecho, la tesis del historiador Daniel Montero, quien consideraba que los liberales costarricenses, más que positivistas, fueron krausistas, y eso se reflejó en la legislación anticlerical de 1884, que aunque se ha escrito mucho de ella, es notorio cómo no sea una ruptura, como en casos como Uruguay, como México o Guatemala, sino que sea como cierta separación de esferas y cierta convivencia. Y también se da una reforma educativa que esto ya nos lleva hacia lo que es la figura de José Fidel Tristán, ya que dicha reforma en el gobierno general Bernardo Soto, uno de los sucesores de Guardia, fue el licenciado Mauro Fernández Acuña, que aparece aquí en la imagen, que también se observa en el billete de los 2.000 colones, y como secretario de Instrucción Pública, que es una reforma de carácter piramidal que privilegiaba la enseñanza primaria, y sobre la secundaria, que tendió a ser bastante restringida.
y de la mano del Estado, como el Liceo Costa Rica, como el Colegio Superior de Señoritas, y no eran de carácter No, era grabar. público como tal. Y también que una de las decisiones más polémicas, que ha sido objeto de mucho debate, fue el cierre de la Universidad de Santo Tomás, como así se llamaba en ese entonces. Una característica es que Fernández Acuña era tío de José Fidel Tristán. Y eso, de alguna forma, va a ir involucrando al joven Tristán dentro de esa comunidad científica que ya se venía conformando y que se le da un notorio impulso con la llegada de profesores suizos. Ya centrándonos en aspectos geográficos, tenemos que tradicionalmente se ha señalado el 6 de septiembre de 1874 como la fecha de nacimiento de Tristán. No obstante, el genealogista Mauricio Meléndez, a partir de un estudio genealógico que hizo la familia Tristán, y propone la fecha el 18 de junio de 1873 a raíz de unos datos que encontró en el censo de la ciudad de San José de 1904 que sugieren haber habido una confusión entre las fechas de nacimiento de José Fidel y de su hermano Francisco. Sus padres fueron José Fidel Tristán Céspedes, ingeniero, y Práxedes Fernández Acuña, hermana del secretario de Instrucción Pública. Fue el segundo de 13 hijos, no todos llegaron a la vida adulta, y entre ellos destaco a Rafael, quien llegó a ser funcionario del Instituto Físico Geográfico, del que me he referido también en otras oportunidades, para lo que son las actividades de FEPAI, y es interesante ver cómo en la documentación que lega José y la familia José Fidel Tristán nos hacen menciones a Rafael, quien llegó a ser ingeniero y que tenía debido a sus actividades, más afín con José Fidel. Su esposa fue Esther Castro Meléndez, quien fue profesora del Colegio Superior de Señoritas y que también incursionó en las actividades artísticas. De este matrimonio hubo dos hijos, Oscar Tristán, médico, y Marco Fidel, cuyo nombre ostenta actualmente el Museo de Jade, que se encuentra en el centro de la ciudad de San José, y falleció el 23 de enero de 1932. Cabe señalar que José Fidel Tristán fue uno de los primeros alumnos del Liceo Costa Rica y se va a graduar como bachiller en Ciencias y Letras en el año 1894. Realizó estudios en el Instituto Pedagógico de Chile, en la actual Universidad de Chile, y fue profesor de Química y Física. Y es interesante porque fue uno de los miembros de esas generaciones de profesores intelectuales costarricenses forjados en Chile y se les conoció con el nombre de chilenoides. Asumió la dirección del Colegio Superior de Señoritas al finalizar la primera década del siglo XX y posteriormente la dirección del Liceo de Costa Rica. En sus últimos años fue director del Museo Nacional de Costa Rica. De hecho, ahí aparece en la imagen el torreón, una estructura que contó el Instituto Físico Geográfico en el centro de la capital, que originalmente albergó al Liceo de Costa Rica y por un tiempo también al Museo Nacional. Aquí ustedes pueden ver una selección de varios de los artículos que publicó principalmente en revistas culturales y científicas costarricenses, donde se observan textos relacionados con entomología, vulcanología, algunos experimentos que realizó con luz ultravioleta, también algunos trabajos sobre arqueología y paleontología. Y se observa también las baratijas de antaño, que en realidad es una compilación póstuma de varios escritos anecdóticos
en algunos casos referentes a miembros de esa comunidad científica, que se tituló Baratijas de Antaño, y una de sus compiladoras fue su alumna Lilia Ramos. De hecho, aquí tengo un ejemplar de esa misma obra. Ujú. Y vemos también cómo realizó diversas contribuciones en ámbitos científicos y tecnológicos, especialmente con esas investigaciones en el campo de la entomología para el Museo Nacional, posteriormente de la arqueología, en la sismología y la vulcanología. De hecho, cuando se incorpora al Museo Nacional, le toca organizar el departamento de mineralogía que existió en esta institución y realizó experiencias en cuanto a telegrafía inalámbrica e instaló la primera estación en Costa Rica utilizando dicha comunicación de telégrafo sin necesidad de alambres o de cables, y realizó también experimentos en conjunto con el químico suizo instalado en Costa Rica, Gustave Michaud, en el campo de la luz ultravioleta. Además que fue precursor de la tectónica, sobre todo porque a raíz de sus investigaciones en los volcanes y en cuanto a lo que es la actividad sísmica, en el año 1910, el día 4 de mayo, un fuerte terremoto destruyó prácticamente la ciudad de Cartago, la antigua capital colonial, y él había tenido la oportunidad de que antes del sismo había visitado el volcán Irazú, a cuyos pies se encuentra dicha ciudad, y con posterioridad a dicho terremoto lo vuelve a visitar y se da cuenta que no hay mayor cambio, que fue justo el mismo que visitó, sobre todo porque en esa época en Costa Rica se atribuían los sismos a la presencia de los volcanes. De hecho, hay en el archivo de José Fidel Pistán hay varios documentos sobre esa temática. Emprendió viajes a la zona de Golfo Dulce, en la parte sur del país, y a la provincia de Guanacaste hacia el noroeste. De hecho, aquí aparece en la imagen lo que es la recopilación de algunos de estos viajes, editado por las autoras María Eugenia Boxoli y Mirna Rojas. Además, que participó en lo que es, y fue muy notoria, la divulgación y recopilación de datos, experiencias y textos de carácter científico. Entre sus contactos científicos mantuvo también una importante comunicación con científicos nacionales como Anastasio Alfaro, quien fue el primer director del Archivo Nacional, Clomiro Picado, quien bacteriólogo, que llegó a ser precursor del descubrimiento de la penicilina. También tenemos en el campo las ciencias biológicas, con los botánicos, Adolphe Tondius, Charles Lancaster, bueno, ya se mencionó el caso de Gustave Michaud, de su misma esposa Esther Castro, y de Ricardo Fernández Peralta, un ingeniero que llegaría a ser más adelante director del actual Instituto Geográfico, y con varios científicos extranjeros. Entre los casos más notables se encuentran Henri Pittier, que fue el mismo quien años más tarde, décadas más tarde, se instalaría en Venezuela. Pittier llegó a Costa Rica a finales de la década de 1880 y funda una serie de instituciones científicas, y de hecho el propio Tristán participa siendo joven, de algunas de las experiencias de Pittier. El caso de los esposos Calvert, quienes estaban de visita en Costa Rica cuando sucede el terremoto Cartago. De hecho, José Fidel Tristán se traslada a dicha ciudad, llega al hotel donde se hospedaban y, entonces, y constató que habían sobrevivido. De hecho, posteriormente ambos salen del país y publican un texto que aún no ha sido traducido sobre sus experiencias de viaje y sus estudios botánicos en el país. Y Karl Sapper, quien fue un geólogo alemán, quien realizó importantes investigaciones en este campo en Centroamérica. Luego también es notable el fondo José Fidel Tristán Fernández, que alberga, que custodia el Archivo Nacional de Costa Rica, que ahí lo podemos ver en esta imagen, que ha sido importante para lo que es
para lo que son los estudios en cuanto al desarrollo científico en Costa Rica desde el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. De hecho, aquí aparece una entrada descriptiva del propio Archivo Nacional. En la década de 1990, dicho fondo fue donado por la familia Tristán Castro. De hecho, su hijo Oscar Tristán era quien autorizaba el acceso a los mismos, porque era bastante restringido en ese entonces. De hecho, nuestra recordada Flora Solano, en su momento también, para su tesis de licenciatura, dirigió una carta al doctor Oscar Tristán para que la autorizara. Después el médico trasladó la responsabilidad de autorización al geólogo Guillermo Alvarado Induni. A mí me correspondió para lo que es la tesis de licenciatura solicitar una carta a Alvarado Induni y para poder consultar estos archivos. Y en 2007 el Archivo Nacional decide que se liberalice la consulta del fondo, que ya no era necesario solicitar autorización, excepto para una documentación que quedó restringida en algunas cajas que debió de abrirse el año pasado. También, a raíz de esa liberalización, se fue digitalizando el índice del fondo y para el año 2020, al finalizar, la UNESCO decidió incorporar el fondo José Fidel Tristán Fernández, junto con algunos documentos custodiados por la Universidad de Costa Rica y los libros de visitas pastorales del obispo Bernardo Augusto Til, que ya se mencionó en una presentación para el Congreso Milenio y Memoria, como parte del registro de la memoria del mundo. Eso tuvo lugar después de que se presentaron las ponencias del coloquio Milenio y Memoria relacionadas con el archivo José Fidel Tristán y también con las visitas pastorales de Monseñor Til, que custodia el archivo arquidiocesano del mismo nombre. Y tenemos también que esa documentación hay textos que son autorías del propio José Fidel Tristán, que incluye sus publicaciones, algunas inéditas, varios manuscritos, diarios, sobre todo de observaciones de la actividad volcánica del Irazú, que él se dedicaba a observarlos desde el centro de la capital, que estuvo muy activo digamos, en las décadas de 1910, principios de 1920. Hay también varios impresos, incluyen publicaciones de otros autores, recortes de periódicos y correspondencia que mantenía tanto con científicos nacionales y extranjeros, así como gran cantidad de fotografías y negativos correspondientes a varios de los viajes que realizó a través del territorio costarricense. Aquí vemos varias de las áreas que se pueden consultar en el archivo de José Fidel Tristán. Podemos ver, por ejemplo, estudios relacionados con arácnidos, con insectos, con peces, con mamíferos, moluscos, aves, inclusive trabajos de paleontología, también algunos de astronomía, de botánica, también estudios sobre suelos, etnológicos, del campo también de la geografía, la geología, de la historia, e inclusive también algunos trabajos relacionados con la telegrafía, de los que ya se había mencionado como parte de sus labores, tanto como profesor de instituciones de secundaria, como también de su labor científica que fue llevando en conjunto. Entonces, ya con esto hemos eh, hecho una semblanza bastante rápida del profesor José Fidel Tristán y de las distintas áreas en las que él se involucró,
sus relaciones con otras figuras científicas, tanto nacionales como extranjeras. Ujú. Y de su aporte también a lo que fueron eh, eh, a lo que fue el desarrollo científico, tecnológico en la Costa Rica de su tiempo. Ujú. Muchas Muchas gracias. gracias, Ronald, por esta exposición muy interesante. Abrimos a las preguntas, comentarios que se quieran hacer. Yajaira. Yo viví una parte de mi infancia en Costa Rica, así que me has tocado el corazón. Ya. Ujú. Eh, este señor, o sea, me estoy enterando de él, por supuesto, era muy pequeña, lo único que yo recuerdo de esa época era Juan Santamaría, porque fue lo que estudié hasta tercer grado. Ahora bien, ¿cuándo es que esa ida de estudiantes o de jóvenes a Costa Rica, de Costa Rica a dónde es? A Chile, ¿en qué época se realiza? De la misma manera, también me interesa saber en qué momento hay esa venida de suizos a Costa Rica y por qué razón. ¿Era porque ellos vinieron por motu propio, porque a les interesaba el paisaje, o era porque hubo un convenio del gobierno hacia su venida? Sí, bueno, tuve un poco de dificultad para escuchar, pero sí, más o menos a grandes rasgos le capté. Efectivamente, con la reforma educativa, primero para lo que fueron las escuelas primarias, se contrató cantidad de profesores españoles. Curiosamente, la historiografía costarricense los nombra muy poco y sobre todo con la influencia también de otros profesores españoles, intelectuales, de esta misma tendencia krausista. Y cuando se abrieron los colegios de secundaria, porque en Costa Rica, digamos, eh, lo que era la educación secundaria estaba focalizada a aquellos institutos ligados a la Universidad de Santo Tomás, y al Colegio San Luis Gonzaga, que en su momento estuvo regentado por los jesuitas hasta su expulsión con la legislación de 1804, porque se les acusó de estar involucrándose en la política de ese entonces. Y con la reforma educativa se decide y se establece ya un liceo Costa Rica, un colegio superior de señoritas, es decir, en la capital, el Instituto de Alajuela, y bueno, ya después, aunque se había cerrado, se vuelve a abrir el Colegio San Agustín con el nombre de Liceo Heredia, y se asume también lo que se integra el Colegio San Luis Gonzaga, dicho sea de paso, por estos antecedentes es el más antiguo del país. Entonces, para lo que es impulsar el desarrollo científico, se decidió contratar profesores suizos, gracias a la participación del marqués Manuel María de Peralta, que era el ministro, lo que hoy diríamos embajador de Costa Rica, ante las cortes y los gobiernos europeos. Entonces se tramitaron lo que eran la contratación de varios profesores. Entonces, ahí tenemos el caso de Paul Viollet, de Gustave Michaud, que ambos se fundaron familias en Costa Rica, de otros profesores, por ejemplo, Chuniu, que estuvo muy poco en el país, pero que participó también en el Liceo Costa Rica, y uno de los más notables fue Henri Pittier, que Pittier llega al país no directamente, porque se habían contratado a un geólogo de apellido Bechstein, pero que él fallece, y resulta que después se da la oportunidad para que Pittier llegue al país, y a través de su vinculación como profesor en el Liceo Costa Rica, fue que ya se funda el Observatorio Meteorológico, luego el Instituto Meteorológico Nacional,
y posteriormente el Instituto Físico Geográfico. Y entonces fue el origen de varios de estos profesores suizos. De hecho, Pitié se trae un hermano y hay descendientes de este hermano Pitié actualmente en Costa Rica, porque Henri o Enrique se va a vivir a Estados Unidos, posteriormente a Venezuela, y se queda su hermano François en el país, y junto con algunos otros suizos. Y entonces, digamos, la otra pregunta, ¿cuál era? Además de los de los... ¿En qué Ah, época van a Chile? exacto, sí. ¿Cuándo se envían, en qué momento se envían a los jóvenes a Chile? A finales del siglo XIX, sobre todo para lo que es la especialización en lo que es en docencia, porque al cerrarse la Universidad de Santo Tomás, tanto el Liceo Costa Rica como el Colegio Superior de Señoritas formaban maestros para las escuelas normales, perdón, maestros para las escuelas de primaria, y era necesario formar también profesores para esos colegios de secundaria, así que fueron enviados a estudiar no solamente José Fiel Tristán, tenemos el caso de Roberto Brenes Mesín, de Joaquín García Monge y de otra serie de profesores que entre las décadas finales de la década de 1890 y en los siguientes años, la década de 1910, 1920, se siguieron formando también varios de estos profesores en Chile. Por eso se les conoció a estos como los chilenoides. Entonces, por lo menos, pero no fueron muchos, fueron como unas 3 o 4 generaciones de profesores. Creo que todavía había alguno que otro en la década de 1930 que se estaba formando en Chile, porque ya para 1900, de hecho, de Chile llegó una misión chilena para asesorar a lo que es al gobierno de Costa Rica, para lo que es, porque se pretendía hacer una reforma educativa en la década de 1930, y entre las sugerencias fue fundar una universidad que no, que fue la Universidad de Costa Rica, que se abre hasta 1941. Entonces ya no era tan necesario, digamos, enviar estudiantes costarricenses para que se formen como profesores al extranjero. Ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta o...? Una pregunta, no sé si, hola, Sí, adelante. si viene tan al caso al profesor. Este, pero como usted empezó su disertación, si recuerdo bien, con una tradición del liberalismo en Costa Rica, puede ser, y después que hubo un golpe, no sé de quién era. No, yo quería saber, porque esa tradición del liberalismo digamos, persistió, ¿no? En la política de Costa Rica. El hecho de que es un país, por ejemplo, que no tiene fuerzas armadas. Eh, es decir, que eso prendió en la sociedad como... Quería saber un poco de qué manera había esto influido en la sociedad. No sé si lo interpreté bien, ¿no? Creo que usted al principio habló del liberalismo Ujú. y después que hubo un golpe de Estado, no recuerdo quién, y bueno, pero pareciera que hay una tradición más liberal. Le digo, eso se reflejará seguramente en la enseñanza y en todos los ámbitos, ¿no? Pero en el ámbito político hay una tradición liberal. Exacto, porque, y es que digamos, en el caso Costa Rica, al ser el territorio, el Estado centroamericano, porque las provincias centroamericanas, después de que fracasa el primer imperio mexicano, se constituyen, como sucedió en Argentina, en provincias unidas, en este caso el centro de América. Luego se va a instaurar una república federal que fracasó por distintos motivos. Y de hecho, Costa Rica fue el tercer estado que abandona dicha república, después que ya lo habían hecho Nicaragua y Honduras, y era poco poblado,
De hecho, en tiempos de la independencia se calculaban aproximadamente 60.000 habitantes para todo el territorio. Era una población, sobre todo rural, escasamente difundida, y sobre todo que hay, comienza a haber como un cierto predominio de las tendencias liberales sobre las conservadoras cuando aún era Estado de la República Federal. De hecho, abandona 1838 con Braulio Carrillo, que además de su tendencia liberal, ejercía el poder dictatorialmente. Y es interesante ver cómo también van a ser como distintas facciones de carácter liberal. Ahora, en el caso de los conservadores, muchas veces, tal vez por el tamaño tan pequeño de la población, porque de hecho el país alcanzó el millón de habitantes hasta una fecha como 1956. Se da también como acuerdos, sobre todo a partir de la década de 1860, y para, digamos, elegir al presidente. Entonces, pero sin embargo, fallaba, y cuando, digamos, había un sector que se había perjudicado, llamaban a los militares para desplazarlos Mm. del poder. Eso, pero ¿qué pasa en 1870? Que se da un golpe de Estado, y si bien se nombra que era contra Jesús Jiménez, quien ya había sido presidente con anterioridad, los militares esta vez se quedan en el poder, como un presidente provisorio, Bruno Carranza, que renuncia sobre todo ante el liderazgo que estaba ejerciendo Tomás Guardia, quien se va a convertir en presidente, ejercer el poder dictatorialmente durante casi gran parte de los siguientes 12 años. Y con él también se da toda una serie de reformas, un liberalismo muy marcado por lo que eran las tendencias clausistas, que no eran así como tan abiertamente hostiles a la iglesia. Y después, entonces, se da, digamos, de la institución militar. Entonces, de hecho, los sucesores inmediatos de Guardia van a ser otros militares, los generales Próspero Fernández, con quien se promulga la legislación anticlerical, y el general Bernardo Soto, quien además eran parientes políticos porque se casaron con mujeres emparentadas con el general Guardia. Entonces, y luego también, ya después, hay un movimiento ahí, como una especie de insurrección, que luego, digamos, eso permite el traslado del poder en manos de gobernantes civiles, pero que lo ejercen en forma autoritaria, que si bien es cierto, eran liberales, pero no eran, veían no querían que el grupo de Guardia, donde hay una fuerte presencia militar, se mantuviera en el poder. Y posteriormente, que se dan ya en 1902, cuando el presidente Rafael Iglesias llega, digamos, abandona el poder, lo hace a través de un acuerdo con otra generación de gobernantes que siempre liberales, pero de carácter y civilista, que tendieron a respetar más el orden político y constitucional. Después vino el gobierno reformista González Flores, y la Perdón, dictadura militar había de pedido Tinoco. la palabra, perdón que Bueno, sí, interrumpa porque había pedido la palabra Yajaira, sí. ¿no? Para terminar, te explicaré un poco. Y como la dictadura fue tan fuerte, tan represiva, un tanto descontento, que y a pesar de que el general Tinoco, que era liberal, entonces eh, se ve obligado por distintas circunstancias a abandonar el poder, y a partir de ahí comienza a decaer la influencia de la institución militar en Costa Rica, además por otros factores externos. Ujú. Gracias. Muy Con bien, gusto. muchas gracias. Yajaira, ¿habías pedido la palabra? Sí, quería un comentario. En 1870 es curioso porque también en esa temporada, en esa época, en varios
sociedades latinoamericanas, se da si bien con diferentes, los gobiernos nunca fueron totalmente democráticos, fueron autocráticos como tal, ¿no? Pero también en esa época en Venezuela tenemos un gobernante un poco autocrático, pero que también impulsa reformas modernización en el caso de la educación, que llevaron a muchos, no a la sí fuimos anticlerical, fue mucho, un poco más radical, pero no del todo, pero sí sentó unas bases de una modernización. Y también estaba era positivista, bueno, sus amigos intelectuales eran positivistas, aunque él creo que no necesariamente lo fuera como tal, ¿no? Entonces puede ser que ese periodo se llama también, hay ciertas situaciones que son comparables y son similares en las distintas sociedades latinoamericanas. La otra cosa era una pregunta curiosa. Este señor Guardia no es abuelo o bisabuelo de Calderón Guardia. No digamos, son de la misma familia, Ajá, pero son de la no misma fue familia. creo que Calderón Guardia era hijo de una sobrina del general Tomás Guardia. Exacto. Ujú. Bueno, Sí, gracias. con gusto. Bueno, muchas gracias. Damos entonces por cerrada esta mesa. Gracias a los ponentes, gracias a los participantes.